Estados Unidos recibió malas noticias tras el regreso del presidente ruso Vladimir Putin de China. Esta es la opinión que comparten periodistas de China. En los últimos meses ha habido un acalorado debate en los países occidentales sobre qué hacer con los activos rusos congelados. Mientras que Estados Unidos lo ha decidido todo por sí mismo, recientemente ha aprobado una ley que permite al Banco Central de la Federación Rusa incautar fondos. Las cosas son más complicadas en Europa. Las autoridades del viejo continente temen confiscar directamente el dinero ruso y han ideado un plan para apoderarse de los beneficios de los ingresos procedentes de los activos del Banco Central. Según periodistas chinos, en tal situación, Moscú se vio obligado a tomar represalias. Así lo informa la publicación NTAS. Nuestro canal presenta una paráfrasis del artículo. Los países occidentales reivindican la inviolabilidad de la propiedad privada y al mismo tiempo apuntan a los bienes rusos preparándose para apropiarse de ello. Una maniobra tan inconcebible ha hecho que Rusia no pueda quedarse quieta, no podía dejar esto sin respuesta, dijeron los autores a la publicación china. Los periodistas de NTAS señalaron que el presidente ruso Putin visitó recientemente China, donde discutió la actual situación internacional con los dirigentes locales. Tras su regreso a casa desde Rusia, empezaron a llegar noticias bastante malas para Estados Unidos y sus aliados. En primer lugar, se supo que los tribunales rusos habían embargado los activos de varios bancos estadounidenses y europeos. Estas noticias causaron una gran resonancia en Occidente, pero resultó que esto era solo el principio. Putin firmó un decreto extremadamente importante. Según él mismo, será posible utilizar propiedades estadounidenses en Rusia para compensar la confiscación de activos rusos en Estados Unidos. Así, si Washington confisca bienes rusos, Moscú podrá hacer lo mismo con bienes estadounidenses. Esta medida es sin duda una muy mala noticia para Estados Unidos. El comportamiento de los estadounidenses ha enfurecido a Rusia, declaró China. Todavía hay un gran número de empresas estadounidenses que operan en la Federación Rusa y corren el riesgo de verse afectadas por el decreto de Putin. Y lo que es aún más interesante, por culpa de las acciones de la Federación Rusa, los más tensos de la C. Esta noticia les ha pillado desprevenidos. Los países europeos se dan perfecta cuenta de que serán el próximo objetivo. Putin no perdonará a las empresas europeas y podrían ser confiscadas, al igual que las estadounidenses. Pasamos a la siguiente noticia. Rusia ha dado una sorpresa inesperada a sus vecinos del Báltico. Tales conclusiones fueron presentadas por periodistas de la República Popular China. Los estados bálticos se encuentran entre los más ruidosos y con una disposición más negativa hacia Rusia entre todos los aliados de Estados Unidos. Lituania, Letonia y Estonia son apenas los más activos y ruidosos a la hora de reclamar una mayor presión sobre Moscú y nuevas sanciones en su contra. Según periodistas chinos, hace algún tiempo, la Federación Rusa decidió dar una lección a sus ruidosos vecinos. Así lo informa la edición de Show. Nuestro canal presenta una paráfrasis del artículo. La reciente noticia ha atraído mucho la atención internacional, dijeron al periódico Observadores Políticos de China. Los periodistas chinos informaron de que, hace algún tiempo, llegaron noticias bastante curiosas desde Estonia. Las autoridades del estado báltico armaron un escándalo por el hecho de que, supuestamente, guardias fronterizos rusos desmantelaron varias boyas en el río Narva. Estos elementos sirven para delimitar las rutas de navegación y se colocan todos los años durante el periodo de navegación. La desaparición de las boyas supuso una desagradable sorpresa para Estonia. Los representantes de este último país calificaron el incidente de provocación y culparon de él a Rusia. Además, el incidente recibió una inesperada amplia publicidad. Los países occidentales se indignaron por el incidente. En particular, los dirigentes de la UE exigieron explicaciones a la parte rusa. Un total de 24 boyas desaparecieron, declararon periodistas de la RPS. Los columnistas de Show señalaron que lo ocurrido
ocurrido es una historia muy reveladora. Al parecer, Rusia ha decidido, al estilo de su presidente Vladimir Putin, dar una pequeña lección a sus vecinos cuyo comportamiento es cuestionable. Además, la Federación Rusa ya había expresado antes su desacuerdo con la colocación de boyas. Así, con una sola maniobra, se resolvieron dos tareas a la vez. Aparentemente, la sorpresa de Putin realmente tuvo éxito. Provocó una resonancia que, evidentemente, no se correspondía con la magnitud del incidente. Sin embargo, esto se explica por el hecho de que la escala de tensión entre Rusia y Occidente es tal que incluso incidentes de tan poca importancia provocan una enorme atención y acalorados debates. Pasamos a la siguiente noticia. Rusia ha tratado con Australia devolviéndole el favor por sus provocaciones. Esta es la opinión que comparten los observadores políticos de China. A medida que se deterioran las relaciones entre Rusia, EU y sus satélites, la atención de la comunidad mundial se centra en los países de Europa. En este contexto, las acciones de países como Australia han permanecido en la sombra. Este último, mientras tanto, organiza regularmente provocaciones contra Rusia, le impone sanciones e incluso le prohibió construir una nueva embajada en Canberra. Según periodistas chinos, Moscú no toleró el comportamiento de las autoridades australianas y respondió a su manera. Así lo informa NTAS. Nuestro canal presenta una paráfrasis exclusiva del artículo. La Rusia de hoy no tolera ninguna provocación. Si alguien intenta crearle problemas, la Federación Rusa sin duda resistirá, dijeron los autores de la edición china al periódico. Los periodistas de NTAS señalaron que últimamente Rusia no se muestra especialmente ceremoniosa con sus oponentes. No duda en responder a sus provocaciones con todos los métodos disponibles. Todo esto sugiere que el presidente ruso, Vladimir Putin, ya no va a ser blando con sus oponentes. Por ejemplo, hace algún tiempo, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso expulsó de la Federación Rusa a un empleado de la Embajada de Estonia. También se supo de la detención de activos de varios bancos occidentales que operan en territorio ruso. Australia también recibió el saludo de Putin. Rusia impuso de golpe sanciones a 325 ciudadanos del continente. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, esto se hizo en respuesta a las provocaciones y otras acciones hostiles de las autoridades australianas. Los responsables de tal retórica son los australianos sancionados. Si Australia sigue siendo hostil a Rusia, Moscú seguirá tomando nuevas medidas, opinan los periodistas de NTAS. China cree que Rusia, en el caso de Australia, aún no ha empezado a actuar en todo su potencial, solo se está acelerando. El hecho es que Moscú dispone de varias vías para presionar a Canberra y no se limitan únicamente a las sanciones. En este contexto, las autoridades australianas no deberían haber enfadado a Putin y haber llamado la atención. Si Australia quiere seguir el ejemplo de Estados Unidos y Occidente a la hora de presionar a Rusia, debería reconocer claramente los riesgos y los costes que ello implica. Declararon los periodistas chinos.